Hola, buenos días. Hoy comenzaremos con las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Funciones trigonométricas. Bueno, vamos a leer un poquito esto porque es bien importante. En un acercamiento sencillo al estudio de las funciones trigonométricas, podemos decir que las funciones trigonométricas se definen como los cocientes entre dos lados de un triángulo rectángulo cualquiera. Tiene que ser triángulo rectángulo para que esto tenga valor. Referidos a un determinado ángulo, que en este caso es el ángulo φ. Definiremos a partir del enunciado anterior las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante y cosecante, de la manera siguiente, entendiendo que si este es el ángulo φ al que haremos mención y al que nos referiremos, este será su lado adyacente, este será su lado opuesto y este será la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Seno, coseno, tangente, aquí están definidas por relaciones cocientes entre lados. El seno es el lado opuesto al ángulo en cuestión, que en este caso es el ángulo φ, sobre hipotenusa. Coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, el inverso del seno, la secante, y pues hipotenusa sobre el lado adyacente, el inverso del coseno, y la cotangente, adyacente sobre opuesto, inverso de la tangente. Aquí trabajaremos con un ángulo φ que va de 0 mayor que 0 y menor que pi medio. ¿De acuerdo? En ese acercamiento sencillito, dejando un poco de lado la rigurosidad matemática para la explicación de esto. Seguimos. Bien. Repaso. Ángulos. Los ángulos se pueden medir en grados, ¿verdad?, utilizando esta simbología, o en radianes, utilizando esta simbología, ¿verdad?, esta simplificación RAD, estas iniciales. El ángulo resultante de una revolución completa alrededor del origen de coordenadas O, este es el origen de coordenadas O, y este es el giro total alrededor de ese origen, mide 360 grados. Es decir, que cuando hacemos este giro completo, ¿verdad?, estamos definiendo un ángulo teta de 360 grados o 2 pi radianes, visto en radianes. Por lo tanto, bueno, por definición, esto no es por lo tanto, es por definición, el ángulo teta visto en radianes no es más que el cociente entre el arco S, que está aquí, subtendido por el ángulo, y el radio, ¿verdad?, el radio del círculo en referencia, porque estamos trabajando, estamos definiendo un ángulo en base a un origen y a un círculo de referencia. Entonces, en estos términos, visto el ángulo en radianes, no es más que el cociente entre el arco y el radio. Y a este cociente que vemos acá, entre el arco subtendido y el radio, le asignamos la magnitud radianes y decimos que ese ángulo vale X radianes. ¿Ok? Bien, para el caso de un giro completo de 360 grados, decimos que eso equivale a 2 pi radianes. Y para el caso de pi radianes, pues equivaldrán a 180 grados, porque es simplificando por 2. ¿Okay? Y en el caso, que esto también es importante saberlo, ¿verdad?, el valor unitario de un radián, el valor unitario de un radián no es más que dividir los 360 grados entre 2pi, que es igual a 180 entre pi, que es igual, eso es en grado, y eso da 57.3 grados. Y el valor unitario de un grado, pues no es más que dividir pi entre 180 grados,
y eso nos daría en radianes, 0,0017 radianes. Un grado igual a 0,0017 radianes o un radián igual a 57,3 grados. Seguimos. Vamos a observar y hacer una pequeña reflexión sobre estos cuatro círculos, ¿no? Círculos trigonométricos, ángulo de 90 grados o pi medio, ángulo de 180 grados o pi radianes, ángulo de 3 medio pi o 270 grados y ángulo de 360 grados o 2 pi. Seguimos. Ejercicios. Encuentra la equivalencia en radianes de ángulos de valor 60 grados, 157 grados, 35 grados, 450 grados y menos 35 grados. Exprese 5pi entre 4 radianes en grados. C. Si el radio de un círculo es de 10 centímetros, ¿qué ángulo alfa, que tienen aquí en la imagen a su derecha, está subtendido por un arco de 5 centímetros? Y el cuarto ejercicio, el D, dice, si un círculo tiene un radio de 6 centímetros, ¿cuál es la longitud de un arco subtendido por un ángulo central de 3pi octavos? Son ejercicios para que ustedes hagan en su casa y fortalezcan y consoliden los conocimientos que están adquiriendo. Continuamos. Identidades trigonométricas. Repaso. Nota. Aquí vamos a utilizar la siguiente convención. Seno cuadrado de teta es igual a seno de teta todo elevado al cuadrado, que no es más que seno de teta por seno de teta. ¿Ok? Bien, aquí tenemos identidades de Pitágoras, fórmulas de reducción, suma o diferencia de dos ángulos, fórmulas del ángulo mitad, fórmulas del ángulo doble, teorema del coseno, identidades recíprocas, identidades de cociente. Estas son expresiones matemáticas, identidades que debemos conocer y saber calcular porque deben estar presentes en la resolución de problemas. Continuamos. Ángulos y valores trascendentales. Aquí tenemos un círculo trigonométrico y en él notamos un origen de coordenadas, un eje de las X, verticalmente el eje de las Y, un origen de coordenadas dijimos, y el crecimiento angular en términos positivos en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. ¿Okay? Y aquí tenemos primer cuadrante 90 grados, segundo cuadrante 90 grados, tercer cuadrante 90 grados y cuarto cuadrante 90 grados. Inmediatamente tenemos un triángulo equilátero, es decir, sus tres lados son iguales, 2 unidades, 2 unidades. Y cada ángulo, por supuesto, mide 60 grados, porque sabemos que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Si bajamos del vértice superior, bajamos la perpendicular, tal como lo vemos aquí, esa perpendicular va a dividir el lado opuesto en dos partes, en dos mitades iguales. O sea que esta mitad vale 1 y esta otra mitad vale 1. Y por supuesto, este ángulo de 60 grados lo va a dividir en dos ángulos de 30 y 30 grados. Este triángulo equilátero dividido de esta manera y este círculo trigonométrico nos van a ayudar mucho para la construcción de esta tabla en la que tenemos ángulos de 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 180, 270 y 360 grados. Visto también en radianes y por supuesto para el cálculo de la función seno, coseno y tangente del ángulo de 0, del ángulo de 30 grados, de 45, etcétera, etcétera. Les llené la primera parte y les dejo como ejercicio llenar el resto de la tabla a manera de ejercicio, ¿verdad? Para fortalecer su capacidad de cálculo.
Nota, todo estudiante de ingeniería debe poder calcular estos valores sin necesidad de calculadora. Por favor, olvídense de la calculadora por un rato y pongan a funcionar los miles de millones de neuronas que Dios nos dio. Seguimos. Bueno, por hoy terminamos con este videíto y pronto les haremos un siguiente video sobre este tema de las funciones trigonométricas.